Yo quería añadir solo a lo que has dicho tú, que yo soy física de formación y he trabajado en un centro de secundaria, he sido profesora de tecnología y ciencias antes de estar en la universidad. Y eso a mí me ayuda mucho a situarme y a saber un poco dónde estamos. Os quería hablar de educación con perspectiva de género, de qué estamos hablando, un poco porque sé que hay muchas guías, sé que salen en el currículum, pero a veces no tenemos claro si esto es tan importante o es una moda que ha venido ahora, ¿no? Si es algo obviamente ideológico o hay algo más, ¿no? Si es político o es también... Todo es político, ¿no? O es también algo que nos dicen los resultados, las evidencias, etc. Entonces, lo que voy a comentaros es si tenemos problemas de género en la educación. La primera pregunta es, ¿tenemos problemas de género en la educación? No sé vosotros y vosotras qué diríais, pero pensad la respuesta, por favor. ¿Qué nos dicen algunas investigaciones sobre educación y género? Y luego intentaré, a ver si llegamos al final, en qué consiste incorporar la perspectiva de género en nuestra labor educativa con ejemplos concretos, con ideas concretas. ¿De acuerdo? Estoy un poco nerviosa porque estoy como si hubiera estado en la barrera, ¿no? Tenía ya ganas de salir ya al campo y ponerme. A ver, una previa. Antes de empezar, porque no todo el mundo es igual de experto en temas de género, etcétera, quería compartir con vosotros que cuando hablemos de género, entendemos género como una construcción social. Es decir, no estamos hablando del sexo biológico de las personas, ¿vale? Aunque puede estar fundamentado en relación al sexo biológico, pero también de la orientación sexual, de la identidad de género y la expresión de género, ¿vale? ¿Y por qué nos preocupa el género? ¿Por qué nos preocupa esta construcción social? Pues nos preocupa porque la cultura predominante, en lo que es habitual, en el día a día, donde nosotros vivimos, y esta cultura normalmente es una cultura que normativiza, ¿no?, la heterosexualidad, eso es más normal que otra cosa, que es una cultura patriarcal, etcétera, pues se asocia el género al comportamiento y se usa como principio jerarquizador. ¿Y eso qué quiere decir? Que se usa para organizar la vida, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, para regular el acceso, el disfrute a los espacios, a los recursos, a la economía, al dinero, al espacio político, al espacio social, a la ideología, etc. Y en ese sentido, la perspectiva de género es un posicionamiento crítico respecto a este funcionamiento del género, que cada persona tendrá el que tenga, pero lo que queremos es un posicionamiento crítico porque no debería ser un principio jerarquizador, no debería ordenar nada, ¿vale? Y desde esta postura no se niegan las diferencias que puedan existir biológicas, culturales o de cualquier tipo entre las personas. No se trata de negar que somos diferentes las personas entre nosotras. Se trata de no aceptar que estas diferencias conlleven desigualdades, discriminación e injusticia, ¿vale? Y este es el punto de partida. Digo, por compartir, cuando hablamos de género, de qué estamos hablando, ¿vale? Y además de esta previa, quería decir pues 4 cositas. Yo hablaré de género desde un enfoque interseccional, como ha dicho antes. Y entonces, esto significa que nos importan las intersecciones de género con todas las otras variables que están asociadas a la falta de privilegio, es decir, al nivel socioeconómico, a la etnia, a la raza, a la capacidad funcional, a la situación laboral, a la situación migratoria, a la situación geográfica, porque no es solamente el género, no es lo mismo ser una mujer blanca adinerada que ser una mujer racializada en un entorno rural. No es lo mismo. También, por economía del lenguaje, yo iré diciendo niños, niñas, chicos, chicas, profesores, profesoras, porque no es muy difícil, pero siempre me estaré refiriendo en todos los estudios a los que cite a personas que se identifican con género femenino o con género masculino. ¿De acuerdo? Y puesto que no siempre hay estudios directamente en nuestro contexto, y este es un problema, tenemos pocos estudios serios e importantes en temas de género en el contexto español, usaría a veces estudios de contextos parecidos, países occidentales, democráticos, desarrollados socioeconómicamente. Pero desafortunadamente eso introduce un pequeño bias, un pequeño sesgo, porque la mayoría son de ámbito anglosajón. Y veremos que todo no funciona igual en todos los sitios, obviamente. Y por último, la investigación de género es muy variada, hay un espectro muy diverso, hay gente que dice que hace investigación de género y solamente usa la variable sexo para diferenciar, y a otra gente que hace cosas pues, muy ideológicas, muy políticas. Bueno, intentaremos encontrar un término medio. En la presentación citaré diversos estudios, también porque las diapositivas no me cabe, no he podido poner los primeros nombres de todas las autoras y autores, pero es una buena práctica la que os animo a que empecemos a hacer para visibilizar a las personas, y solamente quería pedir perdón porque no lo voy a hacer en la presentación, en muchos casos porque no cabía. Vamos allá. ¿Tenemos un problema de género en educación? Que levante la mano quien crea que sí.
¿Vale? Bastante gente, muy bien. Y otros creen que no. Muy bien, vamos a ver, vamos a ponernos. Si miramos los números, si miramos representatividad, la verdad es que la educación es cosa de mujeres. De los 800.000 profesores, sois poquitos, viendo que hay 800.000 en España, mujeres son 575.000. En algunos niveles, en los centros de infantil, por ejemplo, las mujeres son 50 veces el número de hombres. ¿Vale? En primaria disminuye esta proporción 4 veces y en secundaria, ¿vale?, solamente es un 25% más. Fijaos que a nivel de números no parece que tengamos un problema de género en educación y desde luego no nos faltan mujeres en este ámbito. Sí que es verdad que notamos que cuanto más la etapa educativa se asocia consciente o inconscientemente al cuidado, fijaos, necesidades educativas especiales o centros de educación especial o infantil, el número de mujeres se multiplica. ¿Vale? Y además, una cosa curiosa, cuando miramos directoras de centro, cuando ya nos centramos en quién tiene el poder, fijaos que aunque en secundaria hay un 75% más de mujeres que de hombres, en los centros de la ESO solo el 41% son directoras. Obviamente, en infantil y en primaria la mayoría son directoras, porque la mayoría son mujeres. No hay dónde escoger. ¿Vale? Vamos un momento atrás. Por lo tanto, por número de profesores y profesoras no tenemos un problema de género, parece, aunque como siempre, en las posiciones de poder las cosas cambian un poco. Las diferencias de género en resultados académicos, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que favorecen a las chicas. Es decir, que incluso en ámbitos que siempre tenemos discutido, yo soy experta en el ámbito STEM y ahí hay muchos problemas de género, no es precisamente las notas el problema. Aquí tenéis están todas las notas de todos los niveles educativos del año 2021 y como podéis ver, las alumnas, ¿vale?, gradúan más, sacan mejores notas y acaban más que los chicos en todos, con la única excepción del técnico superior y es por una diferencia que no es estadísticamente significativa. Y si miramos en concreto el ámbito STEM, que alguna gente dice, bueno, pero hay áreas en las que no, en mates, en física, ahí no. Pues a nivel internacional, y este es un producto de un metaanálisis de más de 32 estudios, cuando miras el ámbito STEM y el ámbito no STEM, es decir, el ámbito científico-tecnológico y el no científico-tecnológico, sí que es verdad que en el no científico-tecnológico las chicas sacan mejores notas que los chicos, con una diferencia más grande, pero en el ámbito científico-tecnológico también las chicas sacan mejores notas que los chicos a nivel internacional. Por tanto, a nivel de notas, no. Entonces, si la educación es un campo altamente feminizado y si la educación parece beneficiar a las chicas, ¿tenemos o no tenemos un problema de género? ¿Está la educación, por este motivo, exenta de problemas de género? ¿Cuáles hay realmente? ¿La presencia de mujeres corrige de forma natural los sesgos androcéntricos? Es decir, ¿queda regulado y arreglado porque estamos nosotras y supuestamente tenemos perspectiva de género innata? Obviamente no. ¿Qué nos aporta una perspectiva de género o interseccional a la educación? Y otras preguntas que os podáis hacer. Bueno, yo no voy a poder responder todas las preguntas que os podáis hacer, pero voy a intentar responder estas, ¿vale? La que me parece que pueden ser algunas que os estén pasando por la cabeza. ¿Qué nos dice entonces la investigación educativa sobre género y educación? Y le he subtitulado el impacto de lo sutil, porque vais a ver que las cosas de las que vamos a hablar parecen sutiles, pero tienen un impacto brutal acumulado a lo largo de la escolaridad de las personas. Voy a empezar desde el principio total, educación infantil, y voy a ir a la universidad. Y vais a ver el salto que tenemos de un lado a otro. El primer estudio que quiero hablaros, a mí me parece precioso, es un estudio que está publicado en la revista Science, salió en 2017, un estudio muy interesante porque habla de los estereotipos de género, cómo emergen los estereotipos de género en la educación infantil entre los 5, los 6 y los 7 años. ¿Vale? En este estudio se encuentran cosas. Os voy a explicar un poco cómo sucede el estudio. Esto es muy sencillito. Cogen niños y niñas de 5, de 6 y de 7 años, les explican una historia, un cuento sobre una persona que es muy, muy inteligente y luego le enseñan fotografías de hombres y mujeres y le dicen, ¿quién crees que es el protagonista de la historia? ¿Vale? Que en el ámbito anglosajón es más fácil todavía porque no hay que decir si es chico o chica en el lenguaje. ¿Vale? Las fotos están todas
reguladas para que siempre sean hombres y mujeres más o menos de una misma edad, todos sonrientes, todos con una cara amable, todos bien vestidos, etc. Bueno, pues lo que sale en este estudio es que las ideas sobre la inteligencia, sobre qué es ser inteligente, muestran importantes sesgos de género desde muy temprano. Las niñas de 6 años, no a los 5, pero ya a los 6, ¿vale?, asocian más el objetivo persona muy, muy inteligente, really, really smart, a hombres o a niños, porque luego repitieron el estudio enseñándole fotos infantiles por si era un tema de adultez, ¿vale?, que a mujeres o niñas. A los 5 años no lo hacen, a los 6 ya sí. Y el motivo, que es lo bueno de este estudio, porque hasta este momento se solía decir, es por modestia, claro, las chicas no se dicen a sí mismas que son muy listas porque es por modestia, están valorando personas que no conocen, totalmente desconocidas. Por lo tanto, no es un tema de timidez, no se están valorando a sí mismas. Este estereotipo de la brillantez masculina, que se forma entre los 5 y los 6 años, gracias a ese estudio sabemos el momento en el que se forma en esta franja, ¿vale?, afecta a las decisiones de las niñas. No es simplemente que piensen o que asocien más a los chicos con inteligencia y eso no les afecte. Después de decidir si eran hombres o mujeres los que ellos creían que protagonizaban esta historia, se les presentó a estas niñas y niños juegos, 2 juegos, y les dijo, este es para niños y niñas muy listos y este es para niños y niñas que lo intentan, who try hard, ¿no?, que lo intentan, que no se rinden. A los 5 años no había diferencias significativas de género en escoger una cosa u otra. A los 6 años las chicas ya rehuían más que sus homólogos chicos, que los niños que había en esa aula, al juego para gente muy, muy inteligente. ¿Vale? Y sé que algunos estáis poniendo una carita de me voy a poner a llorar. Este estudio es para llorar, ¿eh? Da mucha pena. Encima, el estereotipo de la suprainteligencia o la brillantez masculina va asociado a su estereotipo complementario, porque algo tenemos que tener, claro, si no somos tan listas, algo tendremos, ¿no? Y entonces lo que tenemos es sociabilidad. Y de hecho se ve que sigue una trayectoria de desarrollo complementaria. Las niñas de 6 años tienen más probabilidades de asociar el adjetivo muy simpática, really nice o agradable, a otras mujeres o niñas que a otros hombres o niños. Exactamente en paralelo. Si queréis ver la gráfica, que ahora sale. Y esto aún me parece más importante. Este estudio se hizo en un contexto privilegiado. Es decir, 75% de los alumnos eran de clase media alta blancos en Estados Unidos. Si se hace en un contexto sin privilegio o menos privilegiado, me gustaría ver los resultados porque pueden ser demoledores. Porque cuando se agregan variables al género, como ser migrante, etcétera, la cosa ya puede ser. Aquí veis, por ejemplo, la gráfica en la que se ve perfectamente cómo el primer punto corresponde a los 5 años. A los 5 años no hay prácticamente diferencias entre cómo asocian inteligencia o agradabilidad, ser amable, a chicos o chicas, a su mismo género o a otro género. Pero a partir de los 6 años, el punto de en medio, y se mantiene a los 7, y probablemente seguiremos haciendo el estudio, los chicos lo asocian más, la línea azul, a los chicos y las chicas lo asocian más a los chicos. Es decir, menos a las chicas. ¿Vale? Y podemos decir, bueno, que sois muy exageradas siempre las feministas. Esto es porque son pequeños, son muy pequeños, son niños y niñas muy chiquitines, todavía no saben, la vida les enseña más. No, hombre, no, hemos avanzado, no, esto no se mantiene. Pues vamos a hacer todo el recorrido hasta la universidad. ¿Vale? Y como decía antes Nuno, en un contexto totalmente natural. El de aquí es un contexto de laboratorio, en el fondo. Se crea la situación. El otro es un contexto totalmente natural, lo que pasa en la vida cotidiana. La cultura de la brillantez masculina no solo no desaparece a lo largo de la escolaridad, sino que se reafirma y afecta a todas las áreas del saber. ¿Y por qué lo podemos decir con esta rotundidad? Porque hubo una persona que se le ocurrió hacer, yo creo, el estudio más divertido y maravilloso del mundo, que es coger los 14 millones de comentarios que había en una página web tipo Patata Brava en España, allí sería Rate My Professor, 14 millones de comentarios sobre profesores de universidad de todo Estados Unidos y mirar cuántas veces asociaban el adjetivo brillante o genial a sus profesores de universidad hombres o a sus profesores de universidad mujeres, para todas las áreas del saber. Y la gráfica no hay más que verla. Fijaos, la línea de puntos naranja son las profesoras y la línea de puntos azul son los profesores. Y cuanto más hacia la derecha son el uso por millón de palabras del adjetivo genial o brillante.
Fijaos que sorprendentemente, cuanto más uso de este adjetivo se hace, más diferencia hay entre hombres y mujeres. Es decir, en las áreas, y os leo las primeras que salen de este lado, música, física, matemáticas, filosofía, química, ingeniería, en las áreas en las que se usa más esta palabra porque se asocian más a la inteligencia, más diferencia hay entre cómo valoran a sus profesores hombres o a sus profesoras mujeres, independientemente de si quien valora es hombre o mujer. Hizo el mismo estudio respecto a los profesores de color, que en Estados Unidos es una muestra suficientemente representativa y se puede hacer, y sale exactamente el mismo patrón. Es decir, si asociamos brillantez no a los hombres, porque los hombres sean más brillantes, sino asociamos brillantez al privilegio. Cuando decimos esta persona es súper brillante, solemos querer decir que es una persona privilegiada. Y este estudio también está publicado en PLOS ONE, o sea, tampoco es una revista precisamente menor. Como veis, la aparición del sesgo en contexto natural y en estudiantes de ambos géneros es brutal. 14 millones de comentarios no dan para un error. El sesgo aparece con género, pero también con raza o etnia. Y cuanto más importa la inteligencia, más sesgo de género y de raza se encuentra. ¿Vale? O sea, que la famosa cultura de brillantez masculina de la que nos quejamos tanto porque hace muchísimo daño y particularmente yo que trabajo en STEM, en las áreas de STEM, empieza, sabemos cuándo empieza, entre los 5 y los 6 años y no sabemos cuándo acaba. En la universidad realmente no. Además, y aquí os voy a hacer un poco de pupita, pero antes de decir nada os voy a decir que todo lo que voy a comentar yo lo he hecho en mis clases, ¿vale? Porque no he tenido toda mi vida perspectiva de género y de hecho todavía estoy construyéndola, sigo metiendo la pata a diario, sigo teniendo estereotipos, no hay nadie que viva totalmente libre y sin ninguna incoherencia, ¿vale? Por lo tanto, que nadie sienta, uy, que nos está diciendo, yo he hecho todo esto, particularmente os diré los ejemplos en reuniones de evaluación, pero uno de los estereotipos de género que está más probado, sobre el que hay más evidencias, es la atribución de éxito académico por parte del profesorado al trabajo duro, la responsabilidad o la perseverancia en el caso de las chicas y al talento innato, la brillantez o la genialidad en el caso de los chicos. Es decir, que aunque las chicas sacan mejores notas, y luego podríamos hablar de por qué, porque también os digo que el riesgo y el fracaso femenino no se tolera y aprendemos desde pequeñitas que no te puedes pelear a puñetazos, que no te puedes manchar demasiado, que no te puedes subir al sitio más alto del parque y que las mujeres no se arriesgan. ¿Vale? Que eso es otro tema. Pero, en todo caso, sacar mejores notas a las chicas no les sirve para aumentar la autoestima, sino más bien lo contrario, porque lo asocian a que son hormiguitas, porque es lo que escuchan, porque es lo que se les dice. Y de hecho incluso hay estudios que analizan la calidad de la retroalimentación que se da a chicos y chicas y se puede encontrar que, por ejemplo, en la etapa infantil, y si aquí hay maestras de infantil me darán la razón, en la etapa infantil las producciones escritas, los dibujos de las niñas, antes que los de los niños, son mucho más pulidas, mucho más elaboradas. ¿De acuerdo? Eso que debería, quizás, en todo caso, porque en realidad son temas de madurez, etcétera, que podría beneficiar a las niñas, en realidad las perjudica porque se le da mucho más feedback, mucha más retroalimentación en base a la forma, al estilo, qué bonito, qué bien lo has hecho, qué bien te ha quedado, que en base al fondo. El chico te presenta ahí un churro y claro, como no le puedes decir que es un churro, dices, pero qué idea más buena. Y aún retroalimentas el estereotipo. Además, se cree, y esto se ha encontrado en focus group con profesores y profesoras también en nuestro país, que hay capacidad diferencial para ciertas áreas. Las chicas se perciben como más dotadas para las letras y las humanidades. Y los chicos se perciben más dotados para la ingeniería y la matemática. Y acaba siendo profecía de autocumplimiento. ¿Vale? De hecho, es curioso que las chicas se perciban más dotadas para las letras y luego en PISA, y Nuno ha citado bastante a PISA antes y yo también lo haré, en realidad las chicas dedican como 1 hora o 2 más a la lectura diaria que los chicos. O sea, no sé si son más dotadas, ¿vale? O no. En todo caso, no hay ningún estudio que haya demostrado que haya diferencias de capacidad. Incluso en PISA, realmente cuando se miran los países en los que más estudiantes están en la franja de talento o en la franja de máxima competencia, no hay diferencias significativas entre chicos y chicas.
Posiblemente, aquí digo posiblemente porque aquí los estudios son mucho más débiles, se habla también de diferencias de género respecto a las interacciones en el aula. Dominancia masculina del discurso, un uso del material o de los recursos más permisivo por parte de los profesores, les dejamos toquetear más y arriesgar más, tenemos más permisividad ante el mal comportamiento, pero estos estudios son un poquito menos robustos que los anteriores y los resultados no son tan concluyentes porque, por ejemplo, aunque sí que es verdad que se ha analizado y está bastante analizado incluso con metaanálisis que el profesorado inicia muchas más interacciones verbales con chicos que con chicas, también es verdad que una parte muy importante son negativas. Son, pero cállate, pero estate quieta, con lo cual tampoco eso podríamos... Sin embargo, lo que sí es importante es tener en cuenta que estos sesgos no son propios del profesorado. Los docentes y las docentes no tenemos una especial antiperspectiva de género, ni tenemos estereotipos especialmente, sino probablemente lo contrario. Estos estereotipos se presentan en las familias y en la sociedad en general. Es el mundo en el que vivimos. Es la cultura imperante. En nuestro contexto particular, en España, los estereotipos de rasgo, es decir, atribuir más rasgos expresivo-comunales que hablan mejor, que son más empáticas, que son más amables a las mujeres que a los hombres, ¿vale? No parecen disminuir con el tiempo. Es decir, cuando se hacen estudios que miran en los últimos años que hemos cambiado muchas cosas y que hemos mejorado mucho en temas de género, este tipo de estereotipo, el estereotipo de rasgo no cambia. Sí cambian los estereotipos, por ejemplo, de rol familiar o de rol laboral. Es decir, sí avanzamos. Porque alguien dirá, no puede ser no avanzar. Sí avanzamos. Sí, hoy en día nos parece más natural que un padre se encargue de su familia, que una mujer decida no tener hijos o que trabaje. Pero le seguimos atribuyendo más características empáticas, de lenguaje, etcétera, y más capacidad de trabajo y responsabilidad, etcétera, y a los chicos más rasgos instrumentales, agentes de logro. Y eso acaba pasándonos factura en cómo percibimos a nuestro estudiantado, consciente o inconscientemente. Además, una cosa muy interesante es que hemos estudiado, en los últimos años, la investigación en didáctica, en pedagogía y en educación se centró durante mucho tiempo en el tema de los intereses. Y, de hecho, el ámbito STEM, el de ciencia y tecnología, que es en el que yo vengo, todo era obsesión de los intereses. A las chicas no les interesa la física, no les interesa la química. Les interesa más la biología o la salud. Últimamente hay unos estudios, y en particular un estudio longitudinal en Inglaterra en los últimos 9 años, que se han centrado más en la idea de las aspiraciones. Voy a poner un ejemplo un poco tonto y ahora se me va a ver el plumero, vengo de Barcelona. A los alumnos de Barcelona, antes de que se fuera al PSG, todo hay que decirlo, les gustaba el fútbol y aspiraban a ser Messi. Porque les gustaba el fútbol, aspiraban a ser Messi, o aspiraban a ser Messi y por eso les gustaba el fútbol. Esta relación es muy curiosa porque muchas veces pensamos que nos gusta una cosa y lo que a veces aspiramos es la proyección social que tiene la gente exitosa de esa cosa. ¿Vale? Entonces, los análisis sobre aspiraciones demuestran una cosa muy curiosa. A mí estos estudios siempre me han hecho volar la cabeza porque no me lo esperaba. Que las aspiraciones son muy estables en la etapa 10-18. Fijaos en esa gráfica. Son aspiraciones por diferentes profesiones, familias de profesiones, no profesiones concretas. Los alumnos, cada color es una franja de edad, alumnos y alumnas de 10, de 12, de 13, de 15, hasta los 18, no cambian prácticamente de área. Y desde luego si dividimos entre humanidades y ciencia, no cambian en esta etapa. Es decir, que antes de los 10 años ya han formado su aspiración y están muy fuertemente sesgadas por género. Las aspiraciones se mantienen muy estables, las bajas aspiraciones no correlacionan con interés. Las chicas que dicen que no aspiran a ciencias tienen mucho interés por las ciencias y dicen que les parecen muy relevantes. Las familias juegan un papel clave. Los alumnos que aspiran, por ejemplo, al ámbito científico-tecnológico tienen un familiar, un referente familiar en el ámbito científico-tecnológico, es casi profecía de autocumplimiento. Y las chicas muestran preferencia por estudios de lenguas, de educación o relacionados con la biología y la salud y muy poca preferencia por los técnicos y los tecnológicos, y los chicos lo contrario, preferencia diferenciada por la tecnología, la informática y el deporte, tanto en el contexto internacional como en el español. Y fijaos que estas preferencias coinciden con los roles de género existentes, ¿no? Cuidado y expresión de emociones versus instrumentalidad y logro, y con los sesgos de género respecto a la capacidad. Chicas mejores en lengua y chicos mejores en matemáticas y ciencias. Lo que pensamos que pasa, pasa.
Además, y este me da mucha penita, este también es un dato de PISA, las alumnas tienen mucho más miedo al fracaso, especialmente si sacan buenas notas. A mí esto me parece demoledor porque es la variable afectiva de las miles que estudia PISA más diferenciada por género de todas. El miedo al fracaso. Incluso la parte de arriba son los países, obviamente, que tienen más diferencia, ¿vale? Pero que correlaciona a veces con las alumnas que tienen más competencia, ¿vale? En casi todos los sistemas educativos las chicas expresan más miedo al fracaso de sus homólogos chicos. Este miedo es particularmente alto entre alumnado con mejores resultados académicos y esto quiere decir que las chicas parecen sufrir el síndrome de la impostora, ¿vale? Asumen el estereotipo de éxito por esfuerzo y no por talento real. Y en todo momento piensan que en algún momento se les va a ver el plumero. Y esto, y es lo que da más pena, este miedo al fracaso, aun sacando buenas notas y teniendo altos niveles de competencia real, porque son alumnas que sacan buenas notas en PISA, o sea, que sacan, perdona, buenas notas no, que demuestran alta competencia en PISA, correlaciona con menor satisfacción con la vida y más estrés. Este efecto ocurre incluso corrigiendo por nivel socioeconómico y tipo de escuela. Es decir, que incluso las chicas privilegiadas lo muestran. ¿Vale? Obviamente las no privilegiadas lo muestran más. ¿Vale? Además, las alumnas, y en este caso también los alumnos chicos en desventaja social, tienen peor percepción de capacidad, que está relacionado con lo anterior, pero no es lo mismo. La percepción de autoeficacia es la creencia en tus propias capacidades, no correlaciona con las capacidades reales. Es decir, yo os pondré un ejemplo muy sencillo. Una chica, por ejemplo, puede sacar un 8 en matemáticas y pensar que es muy mala en matemáticas porque ha sacado un 9 en inglés. Y un chico puede sacar un 6 en matemáticas y pensar que es fantástico en matemáticas porque ha sacado un 4 en inglés. ¿Vale? La capacidad real o la nota real respecto a tu percepción de capacidad no tiene nada que ver porque depende de tus estándares, tu forma de medir, las expectativas que tienen en casa respecto a ti, etc. En prácticamente todos los sistemas educativos se encuentran diferencias significativas en la percepción de autoeficacia respecto a las tareas de ciencias y sobre todo de matemáticas. Perdonad, no, vale, vosotros no lo veis, es que a mí me ha salido una cosa rara aquí. De chicas respecto a chicos. Menos percepción de capacidad en las chicas, de alumnos aventajados socioeconómicamente respecto a los alumnos desaventajados, menor en el alumno de desventaja, y de alumnos migrantes respecto a alumnos de origen nacional, menor en el alumno migrante. Y este efecto es mucho menor, se puede corregir, cuando la tarea se plantea en contextos alineados con la identidad. Por ejemplo, las mismas alumnas que tenían muy poca percepción de capacidad respecto a una tarea de ciencias en un contexto de robótica, tenían más percepción de capacidad por una tarea análoga de ciencias en la clasificación en un contexto de biología. ¿Vale? O sea que aquí el estereotipo vuelve a hacer efecto. He querido hacer como un bombardeo, no sé si os ha sacudido o no, porque es que es una hora que si no nos sacudimos un poco, pero al final hay que pensar en qué consiste entonces introducir la perspectiva de género, porque yo no quiero que os vayáis diciendo está todo fatal. Últimamente, en todas las charlas, reuniones de vecinos, charlas familiares, cenas de Navidad con cuñados, al final acaba está todo fatal. No, no puede ser, nos tenemos que ir con vamos a hacer algo, ¿no? que se puede mejorar. ¿En qué consiste incorporar la perspectiva de género en nuestra labor educativa? Pues consiste simplemente en ser parte de la solución y no del problema. ¿Vale? ¿Cómo? A ver, la investigación educativa con perspectiva de género yo creo que estaremos de acuerdo en que nos interpela a todos y todas. Porque que levante la mano quien no haya hecho eso alguna vez. Yo lo he hecho. Yo he estado en reuniones de evaluación diciendo fulanita de tal, a esta niña me encanta, es que es tan hormiguita, es tan trabajadora. Y yo qué sé, si a lo mejor lo hacen 5 minutos antes de entrar a clase, no lo sé. Estoy suponiendo. Y fulanito de tal, que no entrega nada, pero luego saca un 6 en el examen, es que este tío, es que es un lumbreras. Pues a lo mejor no. A lo mejor estudia un montón, pero va de chulito y hace como que no. Yo qué sé. ¿Vale? Cuidado con eso, porque todos hemos hecho estas cosas. Pero nos interpela también a nivel de qué opinamos del feminismo, cómo creo que influye la identidad de género en el fenómeno educativo. ¿Creo realmente que tengo sesgos de género? Yo creo que quiénes somos, qué creemos, qué sabemos, qué hemos aprendido, dónde pertenecemos, de qué privilegios disfrutamos, afecta a qué docente queremos ser y a qué docente somos. Y reconocerlo es importante, porque es el primer paso, si no, no haremos nada. ¿Vale?
Yo creo que se puede introducir la perspectiva de género y difícilmente se podrá introducir sin una sensibilidad. Yo le he llamado feminista, puedes decir personista, me da igual, no voy a entrar en una guerra de términos, pero sin una sensibilidad por el hecho de que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos o deberíamos tenerlos. Pero la perspectiva de género parece que no la podemos escoger, de hecho, porque está en el currículum. Así que, tengamos sensibilidad o no, algo tenemos que hacer porque se supone que nos pagan para aplicar este currículum. No me voy a detener aquí porque tengo muy poco tiempo, ya me he pasado un poco, pero estos son todos los puntos que el propio Ministerio dice en los que hay perspectiva de género en el currículum, por lo tanto son unos cuantos, desde asignaturas específicas hasta fomentar la presencia de alumnas en estudios STEAM o composiciones equilibradas de claustros, etc. ¿Qué caracteriza de verdad la educación con perspectiva de género? La que nosotros podemos hacer independientemente del currículo. Yo creo que es mostrar un compromiso activo con la igualdad de oportunidades, ¿vale? Asumir los propios sesgos. Sí, nos hace un poco de pupita, pues lloramos un poquito y a otra cosa, ¿vale? Hay que ponerse a ello. No pasa nada, no pasa nada. Todos somos incoherentes. Todos hacemos cosas que no queremos hacer y pensamos cosas que no querríamos pensar. Y simplemente tenemos que ponernos. Hay que reconocer que puede que tengamos ceguera de género. Puede que no veamos las cosas, que no veamos las dinámicas de opresión que otras personas sí sienten. Que tenemos que revisar la asunción de neutralidad que tenemos. A los docentes y a las docentes se nos presupone la bondad. Pero la bondad se construye cada día. ¿Vale? Que tenemos que reflexionar sobre si tenemos una perspectiva privilegiada, que necesitamos otras miradas y otros relatos. Que es muy fácil decir, ¡ay, este alumno qué vago es y qué dormilón y no viene cada día a la hora! Y que no tenemos ni idea, en realidad, de por qué no. Una cosa muy importante es que la perspectiva de género, y ahora pondré algunos ejemplos, se tiene que basar en conocimiento, como por ejemplo los datos que os he intentado transmitir hoy. Y que fijaos que estaba todo como muy escrito porque yo os dejo la presentación y que os la miréis con calma, miréis los artículos si queréis, etc. No puede ser solo ideología. No puede ser, como a mí este tema me importa mucho o he hecho incluso de este tema mi activismo personal, pues se me presupone capacidad de hacerlo. No es verdad. Se requiere conocimiento, ¿vale? Hay que formarse en coeducación. Y hay que entender la perspectiva de género tanto como un contenido para nosotros, los docentes y las docentes, como para nuestros alumnos, pero también como una metodología, una forma de hacer. Ahora veremos algunos ejemplos. ¿Cómo empezar a trabajar la perspectiva de género? Yo esto le llamo ponerse las gafas lilas o llamarle como queráis, ver el mundo un poco diferente de cómo lo veía hasta ahora. Pues requiere reflexión y autoanálisis personal y colectivo. Por ejemplo, lo primero es introducir cambios en el lenguaje y en el comportamiento docente. Y aquí estoy seguro que estáis pensando, yo esto lo hago súper bien. Yo nunca insulto a un alumno o alumna y nunca he dicho no sé qué. Bueno, yo que me paseo mucho por las escuelas con las gafas lila, escucho a diario, y me lo he escuchado decir a mí, ¿vale? Cosas como infantil, situación, clase de infantil. ¡Ay, se te ha roto esto de la bata! Dile a la abuela que te cosa la beta. A lo mejor el abuelo es sastre, ¿eh? Pero dile a la abuela que te cosa la beta. Dile a la mamá que no te ponga tanto bocadillo, que te lo estás dejando. Que a lo mejor se lo hace el padre, o las dos madres, o yo qué sé quién, ¿vale? O la familia tutelada. Uy, se me ha escacharrado el proyector, que venga el conserje. Le pasa siempre lo mismo. Por favor, aprende a hacerlo y delante de tus alumnos no vayas de damisela en peligro, por favor, que ya tienen bastante el estereotipo de que a las mujeres nos da mal la tecnología. Pues te quedas una tarde con el conserje, lo aprendes y no vuelves a llamar al conserje delante de tus alumnos. Y con lo mismo diría la bichofobia, porque si es una chica tienes que decir, ¡ah, qué asco, un bicho! ¿Vale? Cuando en realidad en el currículum hay que trabajar con seres vivos, nos aguantamos el asquito y lo hacemos, etcétera, 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 etcétera. Es decir, todos tenemos comportamientos de este tipo, ¿vale? Tenemos que buscar la paridad y la diversidad de voces en el claustro, obviamente, pero en los invitados e invitadas, en la visibilización de referentes, en las fuentes. ¿De verdad no hay ninguna historiadora que podamos llamar? ¿De verdad no hay ninguna compositora? Hay que adecuar los espacios y recursos. Si adecuamos y ponemos actividades menos sesgadas por género, acaba habiendo menos sesgo de género. Yo no sé, aquí en Madrid, en Cataluña, hay todo un movimiento de deshalgamos los patios de las escuelas.
O sea, hay pero un movimiento brutal, ¿eh? O sea, hay activismo de traer una excavadora y reventar el campo de fútbol, ¿vale? Y hay unos problemas con la administración que no os quiero decir, ¿vale? Hay un movimiento brutal, es decir, vamos a hacer cosas que no asociemos a un género. Por ejemplo, muros de escalada. La escalada femenina, masculina, no sé, vale. Todo lo nuevo. En vez del día de pelotas, el día de ruedas. Patinar, a todos nos va bien, la bicicleta es neutra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que asumir los estereotipos y esforzarse en no enfatizarlos, ¿vale? Hay que enfocarse particularmente en el estereotipo de chica trabajadora pero poco brillante porque lo comunicamos a diario y es el que más daño hace. Igual que el del estereotipo de para algunas disciplinas solo valen los más listos. Eso no es verdad. Y lo digo yo que soy física de formación y que he estudiado en el lugar para... Mi profesor universitario era el más elitista intelectualmente que te puedas echar a la cara. No es verdad. Todos hemos tenido, hayas estudiado lo que hayas estudiado, mecánica, lo que quieras, todos hemos tenido un compañero de carrera melón que se lo ha sacado. ¿O no? Pues ya está. Hay que despenalizar el error y valorar su existencia. Hay que cambiar el... María, dime no sé qué. No, no es esto. ¿Alguien puede ayudar a María? María, esto que dices va muy bien, porque lo piensa mucha gente y no va bien así. ¿Qué pensamos los demás? ¿Vale? Estamos en una comunidad en la que nos equivocamos todos y todas. Y hay que observar y observarse con gafas violetas. ¿Quién domina el discurso en mi aula? ¿Quién domina el espacio? ¿A quién le doy más privilegios? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿A quién invito? ¿A quién cito? ¿Vale? Y para acabar con ilusión y con alegría, yo creo que las nuevas generaciones... Yo trabajo en una facultad de formación de maestras, digo maestras porque son el 90%, y la última vez que estuve en Madrid fui a la Universidad Autónoma de Madrid con Marta Ferrero. Y al entrar, iba a hacer una charla de género, en ese caso en investigación educativa. Y al entrar me encontré a estas alumnas que justo estaban haciendo un mural un poco quejándose de la imposición estética a las chicas. Y pensé, estas maestras son las que van a cambiar el mundo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero sobre todo no pongamos palos a las ruedas. Yo tengo mucha esperanza en la gente joven y tengo mucha esperanza en que, como este mundo no puede más que cambiar a mejor, porque a peor es difícil ya. Ahí estamos. Un abrazo. Gracias.